y vamos a continuar en esta noche con el estudio de este capítulo 1. Padre mío y Dios mío, dependemos de tu gracia, de tu misericordia. Sin ti nada podemos hacer, oh Dios. Y pedimos que la palabra penetre hasta lo más profundo, transformándonos, llenándonos, cambiándonos. Espíritu de Dios, haz como tú quieras y habla a nuestras vidas. Padre, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estábamos en el capítulo 1 y llegamos a leer el versículo 7 y leímos también el 8. Vamos a leer nuevamente segunda de Timoteo 1:8 y vamos a estar leyendo del 8 al 9. Dice la palabra de Dios: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Oh, gloria a Dios. Como ustedes han visto en las Escrituras, hay tanto material que uno puede sacar de un solo versículo o de una palabra. A veces de una palabra se puede tomar material, sacar material para un gran sermón. Y aquí vemos que en estos versículos cada uno de ellos contiene algo vital, algo importante para nuestra vida espiritual, para nuestra edificación. Cuando se usa el término por tanto, se refiere a que ya que te he dicho esto y aquello, te toca por lo tanto hacer esto. En otras palabras, ¿qué se dijo anteriormente? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, ya que Dios no te ha dado un espíritu de un cobarde, sino que debes ser valiente, porque te dio espíritu de poder. Por lo tanto, como cristiano debes actuar con valentía, debes actuar con autoridad. Debes proclamar el Evangelio en la unción del Espíritu de Dios. Por lo tanto, ya que Dios no te ha dado un espíritu de cobarde, de miedoso, temeroso, tímido, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesús. Ni de mí, que soy preso de Él en el aspecto de que es por causa del Evangelio que estoy aquí en esta casa. No te avergüences de verme en esta posición humillante. No te avergüences, porque yo que estoy aquí, esto es Pablo lo que quiere decirle a Timoteo, yo que estoy en esta condición. Recuerde, en las cárceles, en todos los tiempos, las cárceles son algo difícil, pero en aquellos tiempos, imagínense, era algo terrible. Pero imagínense las peores cárceles que usted pueda imaginarse hoy en día, donde no hay comodidad de ningún tipo, donde los presos deben hacer su necesidad de ahí mismo, y hay un olor que hace desmayar a cualquiera a causa de la mugre, del sucio y de todo lo que ocurre. Aparte de eso,
las cadenas, debía él estar en cadenas. No había ninguna comodidad. Y era algo humillante el estar en esa condición. Pero, gloria a Jesús, algunos eruditos dicen que con el tiempo el apóstol se le permitió estar en una prisión en otro sistema, es decir, en Roma se le permitió estar preso, pero en una casa, y que venían a visitarlo y él desde allí ministraba la palabra. De eso se puede hablar más adelante, pero Pablo no tenía libertad de él moverse, de él salir, de ser el misionero que fue anteriormente. Ya él está, como dijimos la semana pasada, ya está para ser sacrificado, para morir por causa de la palabra de Dios. Ya él sabe lo que viene, pero aún así él no se avergüenza, porque no hay motivo para avergonzarse del evangelio. En Romanos él declara: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios para todo aquel que cree. ¿Cómo? Yo quiero que alguien me explique la lógica. Oiga bien lo que voy a preguntar. ¿Qué lógica tiene el tener vergüenza de que a uno le señalen y le pregunten si es evangélico cristiano? Amén. Hay gente que le da vergüenza. ¿Cuál es la lógica de esa actitud, de ese sentimiento tan extraño? Es algo muy anormal, ¿sabe? Porque al contrario, hay que sentirse honrado de ser llamado cristiano. En el libro de los Hechos declara que en Antioquía a los seguidores de Jesús por primera vez se llamó cristianos. En el mundo le llaman cristiano a cualquiera, y este término ha sido destruido en su significado allá afuera, allá ellos con Dios. El hecho de que el mundo entero considere cristianos a agentes criminales que en el pasado hicieron atrocidades, y me estoy refiriendo a cómo muchos atacan el cristianismo y dicen: no, porque en el cristianismo se hicieron atrocidades, hubieron barbaridades, murieron mucha gente por causa de la religión. Todo esto son argumentos basados en errores. Porque la Biblia nos dice a nosotros que por tus frutos te conocerán. Esto de ser cristiano no es cuestión de una etiqueta o un título. El que es cristiano debe dar fruto de cristiano. El que es cristiano debe ser seguidor e imitador de su Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Así que esto no es cuestión de nombre de religión, ni de un título humano. Esto es algo que el que... Dios. Ahora, dice aquí que Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y, ahora oiga esto, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, amén, antes de los tiempos de los siglos. Meditemos en esto. La gracia, es decir, el regalo de la salvación, nos fue dada. ¿En qué tiempo? Antes de los tiempos de los siglos. La palabra tiempos ahí es la palabra griega cronos. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay otra palabra para tiempo en griego que es kairos, y el término kairos se refiere a un tiempo especial y específico de parte de Dios para hacer una obra. Ahora, cronos se refiere al tiempo en este universo, al tiempo del calendario, del reloj, del paso del tiempo. Cuando dice aquí que la gracia nos fue dada antes de los tiempos,
Está hablando de que antes de que en este universo hubiera tiempo, ya Dios nos había concedido la salvación. Es decir, antes de Dios crear la tierra, antes de Dios crearnos a nosotros, ya Jesús había sido entregado por nosotros. Por eso dice la Biblia que Él es el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Aleluya. Desde antes de Dios crear esta tierra, ya Jesús había sido entregado. Ya el Padre y el Hijo ya tenían ese acuerdo de que Él iba a crear al ser humano, y ya Dios sabía que el hombre va a fallar, hermano, porque Dios sabe todas las cosas. A Dios no le tomó por sorpresa el pecado. Fue Dios quien puso el árbol. Y la gente pregunta, ¿y por qué Dios permitió o puso ese árbol de ciencia del bien y del mal? Hay muchas cosas que tú y yo no sabemos. Y hay que dejar, oiga bien, hay que guardar esas preguntas para la eternidad. Porque Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Hay cosas que la Biblia no te lo va a decir. Yo puedo especular, opinar y creer. Bueno, yo creo que quizá Dios puso el árbol allí y permitió que el hombre fuera probado. ¿Por qué? Bueno, opiniones. Uno puede dar opinión, pero la Biblia no dice. No es necesario ir más allá de lo que dicen las Escrituras. Amén. Hay una mano allí atrás. ¿Usted tiene una? Amén. Amén. La pregunta que mucha gente hace, y a eso era que me refería, de que hay gente que dice, Dios pudo no haber puesto el árbol allí. Fue el que creó el árbol y lo puso ahí y le dio la orden. Si Dios no pone mandamiento sobre ese árbol, oye bien, no hay desobediencia, porque no hay ley en contra de nada. Dios viene y establece una ley, y el hombre debe ahora someterse a una ley. Eso era un solo mandamiento: no comas de ese árbol. Un solo mandamiento. Pero Dios pudo haber dicho, ¿sabe qué? Solamente pongo el árbol de la vida y los demás árboles frutales. No hay prohibición. Entonces la pregunta de muchos que no creen, que no entienden, es ¿por qué Dios tiene que probar? Porque hay una prueba de obediencia. Amén. ¿Ve? Y viene Satanás, y claro que él hace su cosa, porque como la hermana dice, el enemigo estaba ahí para ser un agente del mal, para representar la maldad, y viene y tienta al hombre. Y como dije antes, podemos entrar en esta, si nos metemos en esta línea de pensamiento, de aquí no salimos, porque luego obviamente podemos explicar el por qué el hombre debía ser probado, debía experimentar esta experiencia. Y una de las razones que podemos dar es que obviamente Dios desea de todos sus hijos que haya una relación que sea sincera, personal, de corazón. En otras palabras, Dios no creó robots, sino seres con una voluntad. Amén. Y les permite a estos seres que ha creado el decidir si han de servir a Dios por amor, en vez de simplemente
temor, por amor. Amén. Amén. ¿Algo más? Amén. Gloria a Jesús. Es un tema que podemos seguir abordando en otras ocasiones también. Gloria al Señor. Y volviendo a Timoteo, en segunda de Timoteo, vemos entonces que Dios nos concedió la gracia desde antes de los tiempos. Pero ahora, dice, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Jesús dice que el que crea en Él no verá la muerte, porque Él quitó la muerte. Obviamente, no está hablando de muerte física, está hablando de que antes de Él venir había un imperio llamado el imperio de la muerte, donde no había esperanza, no había un medio de salvación. Los que creían debían de esperar a que viniera el Salvador, el Mesías, bendito Dios, y había mucho dominio, poder en ese imperio de la muerte sobre la humanidad. Una vez que Cristo derramó la sangre, ese imperio de la muerte fue destronado. Y ahora en Él, en Jesús de Nazaret, tenemos vida. Cuando alguien muere físicamente y está en Cristo, no llega a ver la muerte, porque ya va a la presencia de Dios. En otras palabras, en vez de ver muerte, lo que ve es la vida de Dios. Tenemos una esperanza, que cuando partimos de este mundo, sabemos, por lo que dice la palabra de Dios, que no hemos de ver ese espíritu de muerte. Hay un espíritu de muerte que se manifiesta y que lo ven aquellos que no tienen al Señor en sus vidas. Cuando uno tiene a Jesús, cuando uno conoce al Señor, no tiene por qué temer, porque sabe uno que va a ser llevado a la presencia del Señor. Gloria a Jesús. Dice aquí el versículo 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Ahí vuelve él de nuevo a recalcar el punto de la vergüenza, hermanos. Pero dice, no me avergüenzo. Aleluya. Porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El enfoque de Pablo no es que el Señor lo libre del martirio, porque él está preparado para ofrendar su vida por la causa de Cristo. Él dice, no, mi seguridad, mi confianza es que mi Salvador tiene el poder de guardar mi depósito para aquel día. ¿A qué se refiere él con depósito? ¿A qué día se está refiriendo? ¿Habrá alguien que tenga una opinión? Sí. ¿Cuál es el depósito de Pablo? El depósito de Pablo, ¿a qué se refiere? Es que aquel día es la salvación de su alma, de que aquel día él va a recibir la corona que Dios tiene guardada a los que le han servido fielmente. Él se refiere a ese día glorioso. Dios nos ha concedido y nos ha depositado un tesoro en nosotros. Dice la Biblia, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Hay un depósito y tú eres la vasija donde Dios ha depositado su gracia. La palabra de Dios declara que Él es poderoso para guardarnos sin caída y estar, ¿verdad?, firmes hasta el fin, para estar preparados para aquel día. Pablo estaba confiado de que Dios tenía el poder de guardar
ese depósito del aceite de su lámpara. Gloria a Jesús. Se sabe que todas las vírgenes de la parábola de las 10 vírgenes tenían aceite, pero habían 5 prudentes que tenían una vasija extra donde cargaban aceite. Hay una vasija de aceite y está la lámpara que tiene su aceite. Y cuando a la lámpara se le acaba ese aceite, hay que tener un depósito. Hay que tener una reserva para echarle aceite y que la lámpara siga encendida. Las que fueran insensatas dejaron que se gastara el aceite y no tenían aceite extra para el camino. Pídele al Señor, dile: Padre, guarda el depósito. Ayúdame a mantener aceite extra para el camino. Porque estamos viviendo en tiempos donde muchos están perdiendo la fe. Muchos están abandonando el camino. Muchos están abandonando y apostatando, cayendo en falsas doctrinas. Otros volviendo al mundo. Leí un titular hoy que decía que en Estados Unidos de América se están cerrando 100 iglesias por semana. Muchos santuarios que se van cerrando poco a poco, porque muchos están cayendo en desánimo. Pero esto está profetizado. Jesús habló de estos tiempos. Nos advirtió que en el tiempo del fin el amor de muchos se iba a enfriar. Hay que pedir. Estamos en tiempo profético, hermanos. Estas son señales de los tiempos. El estado de la iglesia, la condición, y cuando hablo de la iglesia hablo a nivel mundial. Hay que pedir al Señor misericordia. Hay que pedir a Dios que levante su pueblo. Hay que pedir al Señor fortaleza, porque estamos en tiempo donde el depósito de muchos se ha extinguido. No están yendo a donde tienen que ir, a la fuente de poder, a la fuente de gracia. Oh, el enemigo ha venido para hacerle guerra a la oración, porque esa es la oración. Ese es el lugar donde se recibe aceite fresco. Aleluya. Gloria a Dios. A Jesús le gustaba orar. Desde la madrugada, temprano, pasando horas, a veces en noches de vigilia, oraba. Nuestro Salvador, el hombre perfecto, el que estaba en comunión perfecta con Dios, que lógicamente creemos que no tenía necesidad de orar, y él oraba más que todo el mundo. Cuanto más nosotros, que somos las ramas secas. Y Jesús oraba en un lugar favorito llamado Getsemaní. Y el nombre Getsemaní significa prensa de aceite. Y yo creo que hay un significado. Hay un motivo por el cual Jesús iba a un lugar que significa prensa de aceite. Porque ahí, en ese Getsemaní, al estar en la presencia del Padre, él recibía la agenda del reino para ese día. Iba en el poder del Espíritu a hacer los milagros y prodigios para alcanzar las almas. Hay que ir a la prensa de aceite, doblando las rodillas y pasando tiempo con Dios para poder tener un depósito que sea suficiente para estos tiempos. Amén. Y no que me unten aceite, es el aceite que viene del cielo. Aleluya. Amén. El aceite, que es el poder y la presencia del Espíritu Santo, que nos hace fluir, que nos hace abundar, que nos hace vivir llenos de fuego, llenos de poder. Pero hay que estar dispuesto a doblar las rodillas y pasar tiempo con Dios.
Hay que ir a nuestro Getsemaní, que es la intimidad en la cámara secreta, tiempo con Dios, trancado en la presencia, entrando ahí en la prensa de aceite. ¿Por qué se llama prensa de aceite? Porque había un lugar donde se echaban las olivas y en las olivas se machacaban para de ahí sacar el aceite de olivas. Venía de olivas machacadas. Y la prensa de aceite, que es nuestro tiempo de oración con Dios, va a machacar la carne. Alaba a Dios. Va a quebrantar el yo. Y el poder de Dios va a fluir. Y podemos entonces andar en el Espíritu. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén, amén. Dios ha puesto un depósito. El depósito que viene a través del Evangelio, que es su palabra y su presencia habitando en nosotros. Esto hay que guardarlo. Tenemos una responsabilidad. Debemos de velar por no perder lo que Dios nos ha dado. Y es necesario entonces vencer la vagancia, la pereza y todo lo demás que nos roba la bendición de estar en la presencia de Dios. Guarda el buen depósito, guarda. Indica que hay una responsabilidad. Yo debo de hacer algo, ¿no? Guarda el buen depósito. Ya sabes esto. Y aquí Pablo va a cambiar de tema en su carta. Dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Yo creo que esta es la tercera vez que él vuelve a mencionar el término de la vergüenza. Y yo creo que si eso ocurrió en aquel tiempo, ese flagelo, ese mal, también hoy en día la iglesia enfrenta esa batalla. Y debemos de estar dispuestos a sufrir padecimiento y decir, Señor, líbranos de esta actitud cobarde, carnal, de avergonzarnos de tu gracia y misericordia. Si no, y esto es hablando de Onesíforo, en vez de avergonzarse, dice, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Así que hubo un siervo llamado Onesíforo que se mantuvo apoyando al apóstol y fue fiel. Gloria a Jesús. Y él lo reconoce en esta carta. Pero hubieron otros como Figelo y Hermógenes que eran cristianos. Está hablando de gente de Dios, pero abandonaron al siervo. No lo apoyaron en el momento de más necesidad. ¿Qué pasó con ellos al final? Solo Dios lo sabe. Pero aquí tuvo él que dar un reporte negativo de lo que hicieron o no hicieron. Porque la Biblia, Dios no esconde la verdad. Fallaron, metieron la pata. ¿Verdad que sí? Pero debemos que aprender de lo que dice aquí para no hacer lo mismo. Debemos de estar siempre dispuestos a ayudar a los que están en la obra y sobre todo cuando hay una gran necesidad en sus vidas, sea cual sea, estar dispuesto a apoyarles. Segunda de Timoteo capítulo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.
lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La palabra idóneo significa que sean hombres capacitados. Recuerden que él es pastor de la obra, él está recibiendo instrucciones como líder. ¿Qué tipo de personas debían estar enseñando la palabra? Y de nuevo él vuelve a exhortarle y le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Un soldado, un guerrero de Dios, tiene que estar dispuesto a padecer. Cuando usted ve a los que están entrenando para ser soldados, ¿cómo es el entrenamiento? ¿Es un resort? ¿Hay comodidad? No, es algo de ejercicios difíciles y fuertes que torturan el cuerpo. ¿Sabe por qué? Porque si el soldado no puede aguantar el proceso de preparación, cuando llegue al campo de batalla va a tirar el fusil y se va corriendo. No va a resistir en la guerra. Y Jehová tiene que procesarlo a nosotros y meternos en un entrenamiento que a veces duele muchísimo, amados hermanos, pero es necesario pasar ese ejercicio, ese proceso, ese entrenamiento, ese desierto. Hay que pasarlo, hay que caminarlo, para que cuando Jehová te mande al campo de batalla, cuando Él te diga, ve, levanta una obra, ve, predica mi palabra, tú vayas lleno con autoridad, con poder, sin temor, dispuesto a enfrentar al mismo diablo. ¿Cuánto alaba a Dios? Gloria a Dios. El entrenamiento del soldado sufre, dice, tú pues sufre penalidades. La palabra penalidades significa simplemente sufrimientos, penas, momentos difíciles. El soldado debe pasar momentos difíciles. Y dependiendo de la intensidad de la batalla, dependiendo de cuán fuerte va a ser el proceso de la guerra, también de ahí va a depender el nivel de entrenamiento que recibe. En el ejército de Estados Unidos hay diferentes ramas. Y la rama más exigente de todas son los Navy SEALs. El entrenamiento de los Navy SEALs no es el entrenamiento de los soldados común. Todos son entrenamientos difíciles, pero el entrenamiento de esta gente es tan fuerte que es la crema de todo el grupo, de todo el ejército. Solamente un puñado se gradúa con meses de ejercicios terribles. Y la semana de examen final, una semana de examen final, le llaman la semana del infierno. La semana del infierno, donde los soldados son probados sin comer, casi sin dormir. Y poco a poco, día por día, se van yendo muchos, abandonando. Y todo el que se va ha fallado el examen. Pero luego esta gente tiene que hacer las misiones más difíciles de todas. Cuando hay que hacer una misión de las más difíciles, hay que buscar a los Navy SEALs. En el reino espiritual, Dios también entrena al soldado que Él ha llamado de acuerdo al propósito que Él tiene para esa persona. Amén. Timoteo como soldado era, en su rango, era ¿qué? Pastor. Por lo tanto, los ataques que él iba a recibir no eran los mismos ataques de los de la Grey. Recuerden que el diablo ataca estratégicamente y él sabe la palabra. Y la palabra dice, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Amén. Así que como él sabe eso, ¿a quién él les da más duro? A los pastores. Los pastores son atacados fuertemente. Fuertemente. Hay que interceder, pida a Dios misericordia. Y cuando alguien está criticando a un pastor, no se una al linchamiento con los demonios, reprenda esa malicia. Dígale a esa persona, ¿por qué no te pones a orar mejor? A ver si Dios tiene misericordia. Porque Dios te libre a ti de estar en los zapatos de esa persona que está haciendo ese mal.
pide, ten piedad, ponte en la brecha, gloria a Dios, reprenda esa malicia. Dice la palabra de Dios: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Imagínense una gente que va al Army, lo entrenan, lo entran en el proceso del ejército y luego dice, tengo que ir a cerrar la tienda que tengo allí en San Nicolás. No, tú estás en el Army, tú estás en el ejército. ¿Qué tienda? Usted no tiene nada. Tu trabajo, tu negocio es estar aquí a ver si te gradúa y te mantiene en las filas. No puede. O en una cosa o en otra. Así en el mundo, ¿verdad? Y en el aspecto espiritual, Pablo lo que le quiere decir a Timoteo es: tu trabajo es ser pastor de esa obra. No te enfoques en otros negocios que te van a quitar el tiempo de hacer la obra de Dios y de estar en la presencia de Dios. Amén. Tu trabajo es este. Gloria a Dios. Ahora recuerden que Pablo, siendo hombre que estaba a tiempo completo en la obra, él financiaba sus viajes misioneros utilizando el talento que Dios le había dado, que era de construir tiendas. ¿Y saben cómo usaba él ese negocio? No era para beneficio de él. Como él estaba llamado a hacer la obra, tomaba esas ganancias para ir al campo misionero, para hacer la obra de Dios. Entonces, si un ministro tiene que, en sus necesidades, envolverse en algún tipo de trabajo secular, eso debe ser algo secundario, algo mínimo que no le robe el tiempo de hacer la obra de Dios. Porque si se enfoca en eso primordialmente, se cae la obra. ¿Por qué? Porque se ha enredado en los negocios de la vida y ahora no puede agradar a aquel que lo llamó como soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Amén. Que vimos en estos versículos que él compara el ministerio y la obra de Timoteo con tres cosas: un soldado, un atleta y un labrador. Cada una de estas carreras o oficios demandan que la persona se entregue por completo. El que es un atleta, si quiere la medalla de oro, tiene que abstenerse de comer basura y no puede acostarse tarde y no puede hacer desarreglo físico. Tiene que cuidarse para poder estar en forma y ganarse el premio. Ganarse la medalla. El que es labrador y va y siembra la semilla, no puede esperar que al otro día va a tener una cosecha. Tiene que esperar y tiene que alimentar esa semilla y echarle agua y cuidarla y protegerla de las plagas. Amén. Hay un trabajo que hay que hacer. Y en el reino de Dios, a veces tú y yo queremos todo microondas. Amén. Señor, ¿y cuándo es que viene la obra? ¿Cuándo viene el milagro? ¿Cuándo es que vas a responder? ¿Cuándo es que me va a usar? ¿Cuándo vas a hacer lo otro? Y el Señor dice: muchacho, no me preguntes, mejor no preguntes. Tú no quieres saber cuánto te falta todavía. Paciencia. Amén. Amén. Hay que ser paciente porque el trabajo toma tiempo. Hay un proceso, hay un entrenamiento, hay una preparación. Gloria a Dios. Y hay mucho más que podemos decir, pero el tiempo ha terminado por hoy y el hermano Domingo va a pasar. Y antes de todo, ¿alguna pregunta? A ver. Sí. Yo no tenía pregunta, lo que tenía que decir era que el hijo mío fue a la